Ahí estamos. Muy bien, bienvenidos al spot laboral de ADRA. Este encuentro de los lunes cada 2 semanas. En esta oportunidad, en el spot que es organizado por ADRA, por la Comunidad de Asuntos Laborales, y como siempre, sponsoreado y llevado al terreno este de la red, del espacio virtual, por el equipo de Byton, a quien siempre agradecemos por el apoyo que tiene para esta iniciativa de ADRA. Y hoy con dos monstruos. Lo tenemos a Carlos Echazarreta, Pancho, para tantos que lo conocen y lo quieren. ¿Mm? Y, el, y Marcelo Eugenio Villegas, también conocido como Nico, ahí en las oficinas de los amigos Berta, en DirecTV. Bueno, los temas, Pancho, y también los de Marcelo, también, los dos tienen que ver con este tema de la microreforma, la reforma por goteo, el DNU y qué es lo que pasó después. ¿Cómo venimos, Pancho, con esto? ¿Está silenciado, me parece, Pancho? ¿Puede ser? Sí, está silenciado, ¿eh? Sí. A ver. A ver, Pancho. Aprovecho para comentarles que hoy no contamos con Mariano Muñoz. Estaba recién venido de viaje, pero tuvo que ir a la Secretaría de Trabajo a cerrar un tema de su empresa, sí. A ver, Pancho. Es la ley de Murphy. Recién estábamos Sí, probando recién se todo. escuchaba. Funcionaba bárbaro y ahora no. Y no probar que salga y volver a ingresar. Sí, sería una alternativa válida esa, ¿eh? Pancho, ¿podés salir y volver a entrar? Arriba a la derecha tenés el de salir. A ver. Tampoco nos oye, pareciera. ¿Nos estás escuchando, Pancho? ¿Sí? Sí, nos escucha, pero no se escucha. Sí, Él desde no- acá está abierto el micrófono. Es un tema Es cierto. de su Qué cosa, dispositivo. hasta recién funcionaba todo. Bueno, vamos arrancando. ¿Podés arrancar por una reunión paralela con Pancho para corregir todo mientras arrancamos con Marcelo? Dale, dale. Te agradezco muchísimo, Ezequiel. Bueno, Marcelo Eugenio, Nico Villegas, cuéntenos un poco qué es lo que está pasando como panorama político y qué. ¿Hola, Pancho? ¿Lo escuché, Pancho? No, no, ¿no? Bueno, ¿qué nos era puedes Beatriz. contar, Marcelo? Dale. Bueno, a ver, un poco yendo al título de la convocatoria de hoy, yo creo que hay que hacer un breve repaso, digamos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde es posible que vaya este mundo de lo laboral en términos generales, del derecho colectivo laboral en términos más específicos, y en materia de reformas estructurales como algo bien, bien granular que va a haber que analizar Sí, en el tiempo por venir, ¿no? Digo, si uno mira, digamos, lo que ha estado sucediendo a partir de la nueva administración, yo podría decir que hay como tres olas, ¿no? de, de intención política de reforma en lo que hace a lo laboral. La primera, como todos recordarán, el decreto 70 del 23, que salió ese 29 de diciembre del 23, que lo analizamos con muchísima efervescencia, e hicimos varias reuniones, casi semanalmente nos reuníamos y además uf, hacíamos spots muy seguido. a mil, Digamos, sí.
Eso generó, en primer lugar, diría que fue una clara muestra del gobierno de cuál iba a ser el espíritu y el direccionamiento, digamos, que iba a tener la política en un montón de materias, particularmente en la laboral, pues el decreto era omnicomprensivo de muchas materias, claramente mostrar hacia dónde vamos, ¿no? Y se mostró claramente hacia dónde se quería ir. Ahora, también como lo dijimos en su momento, era previsible que hubiese un tratamiento parlamentario de un tenor de esas características, una judicialización muy, muy importante. Y así ocurrió, digamos. Como decías, Marcelo, antes, justo en aquellos momentos, cuando hay una reacción de determinada intensidad, la reacción es de tal intensidad. Sí. Cuando un sistema, digamos, que trabaja bajo presión, se interviene para poder modificarse, se tiene que intervenir con una presión lo suficientemente importante para contrarrestar el balance que el sistema tiende a hacer habitualmente, ¿no? Digamos, y en esto era obvio que el gobierno en el arranque tenía potestades como ejecutivo de decreto y carecía de los elementos parlamentarios. Entonces, comisión de revisión de DNU por un lado, amparos en distintos ámbitos. Pero lo importante, creo yo, analizando hoy con el diario del lunes, es que hubo ahí el gobierno mostró, digamos, con claridad de qué iba la cosa, digámoslo así, de qué iba la cosa. Eso generó una judicialización y también generó los espacios, mientras actuaba la justicia, la política en el Parlamento, generó los espacios para negociar lo que después terminó siendo finalmente lo que yo llamo la segunda ola de reformas, que es la ley bases. Ya con una aprobación parlamentaria, ya menos judicialización, ya con una negociación no en función de una comisión de revisión de DNU, sino una negociación mucho más amplia en el Parlamento. En esa segunda ola de reformas lo que establece, se profundiza de qué va, ya con una norma concreta, parte del derecho administrativo en la Argentina, y establece esos principios de reforma. Pero al mismo tiempo, producto de las negociaciones, esa norma tiene adentro, en lo que hace a lo laboral, una serie de condiciones que han hecho de alguna manera compleja la implementación, ¿no? Si ahora somos 74 personas en el chat. Si yo les pregunto cuánto de la reforma laboral que se plasmó en la ley base pudieron aplicar en sus empresas, y me van a decir relativamente, tal vez algo con el empleado independiente, según las características de la empresa. Sí, todos valoramos el tema de las multas, ¿no? Y una serie de... Pero digo, en general pareciera que esto fue relativamente poca concreción, ¿sí? Y doy ejemplos, por ejemplo, si uno va al fondo de cese... ¿Qué tema, Marcelo? ¿Qué tema? Sí, dale. Las condiciones tienen que ver con... se tiene que negociar en convención colectiva de trabajo y además tiene que prestar expresamente conformidad al trabajador. Dos condiciones que hoy, yo diría, hay alguien con cierto... por favor, los micrófonos, pedimos. Hola, los micrófonos, por favor. Entonces, dale, Marcelo. Diría que por ese lado... ¿Este funciona? Ahora sí. Funciona, ahora sí, Pancho, ahora funciona, qué grande. Ahora sí. Entonces, pareciera ser que por ese lado, digamos, con esas dos condiciones, el fondo de cese laboral, por lo menos hoy, está lejos de una practicidad y de una concreción palpable, digamos, ¿no? Siguen apareciendo. No solo por dificultad para llevarlo adelante, sino también por este tema, creo que Pancho lo decía, no me acuerdo, Pancho lo decías vos, esto de convertir un costo variable en un costo fijo. Sí, era lo que compartíamos con Pancho en alguna vez, es decir, yo tengo estoy convirtiendo una contingencia... ahí está. No era un costo variable, una contingencia en un costo fijo. Pero supongamos
supongamos que ese fuera el camino, no hay convenciones colectivas de trabajo, o al menos yo desconozco, que hoy estén negociando la creación de un fondo de cese. Y mucho menos que se esté informando a los empleados eventualmente alcanzados por ella para una conformidad. Entonces, digamos, esa segunda ola está ahí, que quedó un poco ahí. Algunas cosas ya sí ha habido concreción, como decía el tema multas, tema regularizaciones y algunas otras cuestiones. Las cosas más picantes, digamos, y que más tienen que ver con lo que las empresas necesitan para empezar a ver el tema laboral con otra óptica, todavía eso está complejo. Y en ese proceso quedaron en el camino las discusiones sobre los fondos, los aportes voluntarios de los trabajadores y ese tipo de cuestiones, como parte de negociaciones que se dan. Ahora, dicho esto, en las últimas días, semanas, hemos visto cómo la Comisión Nacional de Valores reglamentó un ordenamiento para la creación de los fondos de cese laboral y hemos visto cómo unas consultoras de las Big Five y algunos otros han empezado a vendernos, entre comillas, digamos, la posibilidad de... yo he visto titulares como decir, la solución que termina definitivamente con la indemnización por despido. Bueno, lo que ha hecho la Comisión Nacional de Valores, porque lo establece la ley bases, es, así como la ARCA y otras cuestiones, han tenido que reglamentar y tener listos los ordenamientos para que si eventualmente se constituyeran en algún momento los fondos de desempleo, los fondos el fondo de cese. del fondo de cese, estuvieran las reglamentaciones hechas. Bueno, por lo menos pareciera que en ese sentido los organismos que administrativamente tenían que hacer algo lo han hecho. Pero lo más importante es que esto es un paso que está empezando a marcar la tercera ola de lo que yo veo en ciernes de la reforma o del espíritu reformista, en muchos aspectos, pero particularmente en lo laboral. ¿Qué es lo que el gobierno está planteando a través de todos sus interlocutores? Y con mucha... a ver, un mérito que tiene el gobierno es que ha ratificado siempre su voluntad reformista en todos los ámbitos. Hoy hablamos particularmente del laboral, pero esto ha sido una coherencia y una constante, digamos. Y eso marca una voluntad política que con el paso del tiempo se va como reafirmando y se va haciendo parte de una conciencia comúnmente aceptada de que esto en algún momento va a suceder. Esa tercera ola de reformas tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con lo previsional y tiene que ver con lo impositivo. Pero claro, en el medio tenemos elecciones. Entonces, para que eso ocurra, para que empiece a darse en la realidad de los hechos la posibilidad de que estas cuestiones ocurran, hay todo un trabajo político que no es mi intención ni evaluar, porque no soy político, ni analizar, porque no estoy involucrado en esas negociaciones, pero sí entiendo que técnicamente, como profesional que me desempeño en el ámbito de las relaciones laborales y del derecho colectivo del trabajo, tienen que darse algunos supuestos para que después la realidad política haga que las cosas pasen. Esos presupuestos de camino a esta tercera ola, que obviamente será post-elecciones, tienen que ver con una continuidad de la baja de la inflación, por un lado, que se reactiven más sectores de la microeconomía, digamos, de la economía en general, pero, digamos, a partir de la micro de cada persona se reactiven sectores clave. Hoy veía informes a la mañana donde decía cómo explotó la venta de electrodomésticos y autos 0 kilómetros, pero cómo de alguna manera todavía en las góndolas del consumo más masivo todavía hay cierto frío. Bueno, eso debe suceder. También con un equilibrio entre lo que es la apertura de las importaciones y la adaptación de nuestras empresas y de nuestras unidades productivas en materia de costos, en materia de competitividad, cosa que no es fácil, porque entonces ahí entraríamos en una discusión de tipo de cambio y entonces ya esto sería más complejo, pero digo, entonces continuidad baja en la inflación, una reactivación más
más visible, más perceptible en más sectores de la economía. Un dato que hay que empezar a mirar es el tema del desempleo. Hoy tenemos muchos procedimientos preventivos de crisis en proceso o en ciernes, muchos 223 bis en camino, producto esto de la apertura de las importaciones y producto de algunas otras cuestiones. Entonces, el dato de desempleo va a ser algo importante a mirar camino a las elecciones. Y obviamente el cuarto resultado es que el gobierno, como todo lo indica, digamos, y como se han ido dando elecciones en los últimos tiempos, el gobierno crezca en su representación política formal, tanto a niveles de las comunas, de los municipios, de legislaturas provinciales, como en el Congreso de la Nación. Entonces, esa es la cuestión. Hoy todo Por indica. favor, los micrófonos. Sí, Marcelo. Hoy todo indica que el gobierno va en esa dirección, va en esa, digamos, tiene una dirección reformista que ha ido reforzando en todas sus acciones a lo largo de estos 2 años, casi año y medio de gobierno. Todo indica también que en los resultados electorales el gobierno ha ido creciendo en representación en todos los niveles de representación a través de elecciones. Sí. Parlamentaria, sobre todo, lo que es renovación de bancas. Con la macro en las grandes líneas acomodada, siempre con la discusión del tipo de cambio, lo vemos todos los días, ¿no? Y hay permanente discusión sobre estos temas y también posiciones del gobierno sobre estos temas. Todo indicaría, digamos, que el gobierno obtendría buenos resultados. Si en el camino además tiene la inteligencia política de hacer las alianzas necesarias en cada lugar, es posible que el gobierno cuente al final de las elecciones entre propios y aliados, más negociaciones, digamos, entre propios y aliados, cambiar la relación de fuerzas para provocar negociaciones más efectivas con la oposición no aliada, digamos, podría tener las chances necesarias para involucrarse en estas tres reformas que tienen que ser fundamentales, que son la laboral, la impositiva y la previsional. En paralelo con una marcha de la economía que sostenga esas cuestiones que decíamos, ¿no? El cuidado del empleo, la reactivación de sectores de forma más sostenida y la continuidad de la baja de la inflación. Con estas cuestiones, más las reformas estructurales, podrían darle, a diferencia de lo que fue en el pasado, a la Argentina un nivel de competitividad que no esté siempre atado a si devalúo o no devalúo. Claro. Y esto haría, digamos, podría dar esa sensación, o tengo la sensación de que podría darse en ese sentido un buen escenario para que estas reformas ocurran, porque son inevitables, porque están postergadas de hace décadas, porque ni el sistema impositivo es un sistema que asfixia. Todos hemos pagado impuestos la semana pasada, ganancias, bienes personales, se han determinado anticipos. Entonces, cuando cada uno hace la cuenta en forma individual de lo que soporta con sus ingresos en materia impositiva, es obvio que la reforma impositiva tiene que darse, es obvio que hay que sacarle el pie encima al emprendedor, al empresario, al que está en relación de dependencia, porque en definitiva, y para simplificarlo, en la Argentina nunca, no ahora, nunca, quien pagó impuestos en forma normal y habitual y transparente, sin evasión, recibió a cambio servicios adecuados, digamos, por el contrario. Entonces hay una asfixia ahí en la materia impositiva, no solo para los individuos, sino también para las empresas. Entonces, en síntesis, Marcelo, es como que lo que decías, el decreto original y la ley base marcan el rumbo, ¿no? Y vos decías, el gobierno va siendo consistente con este mensaje inicial que mandó.
Lo que está absolutamente. acumulando es capital político, consenso, como para llevarlo adelante. Exacto, exacto. Y finalmente, digamos, en línea con esto, digo, hasta acá el gobierno demostró un espíritu reformista en todos los ámbitos. Aunque las concreciones en el ámbito laboral aún no hayan sido relevantes, está claro desde el discurso y la voluntad política hacia dónde se quiere ir. En otros ámbitos ha habido muchas más reformas. Eh, el gobierno, sabiendo que hoy no tiene las representaciones parlamentarias necesarias, ha trabajado mucho desde el área del ministro Sturzenegger en reformar resoluciones, Claro. y normativa interna de los ministerios y también respecto de los ciudadanos, digamos, para simplificar cosas. Eso se ve, eso camina, eso es palpable en distintos ámbitos y en todas las áreas. A veces eso trae un poco también de confusión, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo del registro de la propiedad motor. Antes necesitabas el TETA, ahora no necesitas. Entonces, antes necesitaba la verificación técnica vehicular, ahora no. Puede, digamos, entonces, nada, uno como que tenemos que reaprender a hacer cosas Sí. que estaban dadas como supuestos y tradiciones que eran imposibles de ser cambiadas. Eso se está cambiando, se está agilizando, no sé, cosas que no son relevantes también, ¿no? Alguien puede importar un auto usado. Bueno, fantástico. El universo no es tan grande, pero son cambios que muestran siempre este afán reformista. O alguien podrá importarse una embarcación deportiva también en algún momento. Bueno, fantástico. Todo esto en medio de dos cuestiones que para mí son importantes, que el gobierno empujó y provocó y convoca a que sucedan. Una es hacia el interno, el plan dólar, el colchón bank, digamos, que está dándose, como decía, en en electrodomésticos, en vehículos, en la dinamización un poquito de la propiedad. En lo de la propiedad, lo que uno lee, lo que uno ve es la usada, ¿no? Hoy es más barato comprar metros cuadrados construido que Que construir, construirlo. a diferencia de hace un tiempo atrás. Eso en el ámbito interno. En el ámbito externo, lo que es el RIGI, todos esos planes de inversión que están allí esperando Sí. en las fronteras de Argentina para entrar, si bien algunos se han concretado, pero en líneas generales hay un enorme potencial y lo que se está esperando son estas tres reformas, ¿no? La laboral, la previsional y la impositiva. Pero hay las inversiones un poquitito paradas por la calificación, ¿no? De las calificadoras de riesgo internacionales, ¿no? Que nos han castigado un poco. Sí. Exacto. Entonces, en resumen, digo, una reforma, un gobierno que planteó desde el primer día con mucha coherencia y hasta hoy el espíritu reformador en un montón de aspectos, particularmente en lo laboral, que ha sostenido en el tiempo con diferentes iniciativas ese espíritu, que Sí. enfrenta un panorama de elecciones, digamos, que puede ser bastante favorable, es decir, porque además crece casi desde cero, digamos, entonces va a ser muy importante en términos comparativos y con algunos desafíos puntuales desde la economía, desde la política y desde el espíritu reformador, lograr Acumulación política. unos consensos políticos que le Sí. permitan avanzar en estas tres reformas. Yo creo que con estas tres reformas o avances sustanciales en estas tres reformas, eh, la Argentina, digamos, todos nosotros vamos a tener un panorama. Y lo procedimental también, Marcelo, como estabas diciendo, también no es despreciable lo de la Comisión Nacional de Valores, sí. No, Como y que más, algunos detalles que por ahí se pasaron por alto, se dieron por sentado, digamos, de repente empiezan a decir, "Che, hay que trabajarlo, hay que sacarlo", sí. sí. Hoy podemos tener, digo, hay que tener memoria, o sea, hoy creo que hay una sensación de estabilidad económica más fuerte que de estabilidad política. Punto Ujú. uno. Bueno, es algo que el gobierno trabajará, digamos. Lo segundo es, hace no tanto tiempo atrás, el dólar estaba en los zócalos de los canales de televisión Sí. permanentemente.
¿no? Igual que el riesgo país. Hoy eso dejó de ser una preocupación. La preocupación es si somos más o menos competitivos. Y la discusión de fondo es si somos más competitivos porque lo evaluamos y entonces eso genera inflación y tal, o si trabajamos cada uno internamente en nuestras empresas para mejorar nuestras estructuras de costos, nuestros volúmenes, nuestros stocks, nuestro financiamiento y tal, al mismo tiempo que el gobierno hace su parte y logra las reformas estructurales que necesitamos. Yo creo que de cara a Y la octubre... productividad también depende mucho de la inversión. Y ahora el dólar, entre comillas barato, facilita la inversión. Sí, 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 el problema que vas a La tener compra ahí, de maquinarias, digamos, de nuevas tecnologías, sí. sí, para eso sí, el problema es cuando vos comparás nuestros sueldos en dólares Ujú. con el exterior, los que tienen hoy casas matrices en el exterior lo deben vivir. Sí, Bueno, ya lo contó Marcela la otra vez. Sí. entonces yo lo que decía es, hace poco escribía para una nota que me pidieron, una columna, es decir, en la Argentina se da la paradoja de que después del periodo inflacionario sostenido a lo largo del tiempo, donde siempre el salario termina perdiendo, un cambio de sistema como que tuvimos en el 2023 hace que la Argentina pase de ser uno de los países más baratos de la región y del mundo a ser uno de los más caros, Sí. y entonces te encontrás con la paradoja de que tenés estados de dependencia que son caros, entre comillas, para el mundo, pero que no tienen el poder adquisitivo Son necesario pobres aquí, sí. internamente. Y ese es el problema de competitividad. Ujú. Y eso me parece que es lo que se trabaja. Puertas adentro cada uno, revisando nuestros costos de operación, tanto en casa como en la empresa, y en niveles más generales, con estas reformas estructurales que creo que el gobierno tiene por delante. Y estoy en tiempo para darle la palabra a Carlos. Bueno, perfecto, Marcelo. Eh, Buenísimo el panorama. Muchas gracias, Marcel. Gracias Y a... Carlos, lo pudiste escuchar a Marcelo ahí Sí, cómo entre idas y no. vueltas. Dale, Sí. contanos un poquitito, ¿cómo la ves vos? Mira, primero, en el análisis, especialmente de los abogados de empresas, o sea, de Sí. negocios, eh, hay que aplicar las reglas DAFO. Primero, debilidades y amenazas, Ah, y sí. después, ¿eh? Sí, fortalezas y dale. oportunidades. Pero eso nos hace aparecer como negativos, como pesimistas. No es Ujú. así. Y lo que puso recién, se puso recién, demuestra claramente que la situación, si bien es difícil y hay que analizar los riesgos que se corren, es bastante bien, vamos encaminándonos pese a las grandes dificultades que tenemos. Claro. Ahora, para afrontar esas dificultades, ¿bastan las vías que tenemos ahí a disposición? Ujú. Parlamentarias, legales, convenios colectivos. Eso, Es muy dale. difícil considerar que eso es así. Por ejemplo, por eso mencionamos el tripartismo y lo mencionamos en un momento en donde todavía no se había establecido, como hoy, la última semana que tiene vigencia la emergencia establecida por la ley 27742. Apa. O sea, que el día 7 de julio vence y ahora en esta semana van a salir las últimas disposiciones, pero ya no apuntando a lo laboral, según lo que están anunciando. O sea, yo estoy reflexionando nada más. No estoy Ujú. haciendo una comunicación de un dato que tengo que es que no lo conoce todo el mundo. No, en estos 7 días van a sacar disposiciones posiblemente que tengan que ver no con lo laboral, pero van a sacar, según se dice, una serie de decretos, Ajá. DNU, ¿no es cierto? Entonces, en la parte laboral hubo una reunión en el New York Club, ahí en Puerto Madero, ¿Cómo no? en donde se dijo, el gobierno dijo, que las normas laborales van a ser dictadas después de este vencimiento de la emergencia en el Parlamento hasta las elecciones. Con lo cual parecería que hay una especie de acuerdo de dejar frenado eso hasta que haya una posición más fuerte de parte del gobierno. Ajá. Eso demuestra que hasta ahora se han utilizado los DNU
precisamente porque no quedaba otra vía, precisamente para resolver los problemas urgentes que se iban produciendo. Sí. Por ejemplo, en el DNU 340, en donde se hizo lugar a un pedido de ATE y de la CGT respecto de un amparo sobre los dos artículos primeros 2 y 3, artículos 2 y 3, que se refieren al carácter esencial de la actividad marítima Sí. para la huelga, esas disposiciones fueron sacadas en el sentido de que no se estaba respetando la necesidad y urgencia. Se presentó otro recurso más, esta vez por los gremios marítimos, por el resto de todo el decreto, que habla del régimen marítimo. Y ahí lo que se pide es que se dé el amparo, precisamente suspendiendo la aplicación de todo el decreto y declarándolo después inconstitucional, porque no se respetó la necesidad de urgencia. Ahora, uno se plantea, si el Poder Ejecutivo es el que tiene que decidir cuándo una cuestión es necesaria y cuándo es urgente, y si lo decide dentro de sus atribuciones, después puede ser revisado por quienes deben aplicar las leyes Claro. al caso. Entonces ahí se plantea una colisión, porque entonces directamente lo que dice el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, autorizando a los decretos de necesidad de urgencia, cuando lo haya realmente, entonces, ¿quién tiene que juzgar si es una necesidad o una urgencia? Para mejor, salió la ley 26.122, que regula el procedimiento para los decretos de necesidad de urgencia, y entonces lo que hace es que primero, está vigente desde el momento que se publica el decreto. Hasta ahí nadie puede decir que no está vigente. Segundo, tiene el jefe de gabinete que informarlo Sí. formalmente, no simplemente que se discuta por la prensa, presentarlo a la comisión bicameral. La comisión bicameral tiene que expedirse concretamente sobre el tema, y especialmente hablando de la necesidad de urgencia. De ahí tiene que pasar a las cámaras, a las dos cámaras. Y las dos cámaras, y después las dos cámaras tienen que rechazarlo para que eso no prospere, las dos. Si lo rechaza una sola, sigue el decreto. Y además, si lo rechazan, las dos, queda vigente todo lo que se aplicó del decreto. Fíjese que es una situación bastante complicada para mantener una seguridad jurídica. Pero de todas maneras no queda otra vía cuando no hay un parlamento que esté respondiendo a lo que el Poder Ejecutivo considere necesario y urgente. Claro. Pero estamos viendo en el manejo de las leyes en el Parlamento. Entonces, se está especulando con conformar Y en las hablaste de próximas dos elecciones poderes. Hablaste del Poder un parlamento Ejecutivo. que más o menos pueda ir orientándose. Ahora bien, Pancho, perdón. sí, Hablabas de dos poderes del Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. sí, Pero hay un tercer jugador que es el otro poder, el judicial. sí. También, claro. Está Pero el también, porque por ahí están judicial, los acuerdos, ahí, pero están los derechos, los recursos de amparo. Sí. sí, pero resulta que el judicial, entiendo yo, podría decir que algo está en contra de la ley, pero no juzgar ni la oportunidad, No, eso sí, ni tal cual. entrar en los Ni detalles que la son necesidad propios ni de la la urgencia. gestión, y Sí. más bien del poder de la administración. Ujú. O sea, cuando se considera que es urgente, por ejemplo, ir a apagar un incendio, Ujú. el juez va a decir, no, yo creo que no lo era, pero creer no. Tiene que decir, hay una norma que dice que no. Ahora, lo cierto es que nosotros tenemos antecedentes en donde no ha habido parlamento como ahora que coincida con el Poder Ejecutivo. Y Sí, entonces eso genera, si bien es un atributo de la democracia y está bien, eso puede significar un problema para la gobernabilidad. Pasó con ujú. Ilia.
Ilia no tenía parlamento y entonces para modificar algunas normas que estaban afectando el funcionamiento del gobierno, entre ellos del sindicalismo, dictó el decreto 969 del 66, en marzo del 66, y daba 18, 6 meses para poder aplicarlo. A los 3 meses, un golpe de Onganía y junto con los sindicalistas lo volteó. Ahora, esa situación no tiene comparación con el momento actual, de ninguna manera, pero significa que se debe acudir a esos decretos cuando el Parlamento no responde o tiene intenciones políticas de cortarle las piernas al Poder Ejecutivo. Lo que a nosotros nos interesa, especialmente como abogados laboralistas, es que la fuente de trabajo se desarrolle bien, continúe. En este momento, y el empleo, la inversión, etcétera, en este momento lo que se está discutiendo en el diálogo tripartito es, por ejemplo, la parte impositiva fiscal, el gasto público, etcétera. El Consejo Federal de Inversiones, por ejemplo, ha convocado, ha presionado más bien al gobierno para que haya un diálogo para resolver el problema precisamente fiscal de la provincia. Pero como acabo de decir, el gobierno dice, bueno, vamos a resolver ese tema tripartito, pero vamos a ver qué hacemos con lo laboral más adelante. Ahora no. Y entonces van a seguir ahora una serie de decretos de necesidad de urgencia modificando aspectos organizativos. Entonces, por ejemplo, lo que se dice, y yo coincido con lo que decía Adrián, lo que se decía recién sobre el fondo de cese. Marcelo, el fondo de cese en la norma dice que es para sustituir la indemnización. Y no es sustituible la indemnización. No, sería la acumulable. financia en todo caso, la paga. No, acumulable. O sea, lo que pasó con la construcción es que se aplica a un sistema en donde no existían las indemnizaciones, porque era un contrato por obra que terminaba sin indemnizaciones. Entonces se puso una protección especial, que fue el fondo de la construcción. Claro. Ahora, eso, llevarlo a otras actividades, sí se impone. Ningún gremio va a aceptar que sea para sustituir la indemnización, va a ser para acumularla a la indemnización. O sea, entonces sí, puede ser de acuerdo a una particularidad que esto ocurra, que haya un gremio que esté de acuerdo, pero yo creo que desde el punto de vista empresario o de la fuente de trabajo, sería un mayor costo, ninguna duda, y también generaría una serie de problemas que tendrían que discutirse en forma tripartita, tanto el gobierno como los empleadores como los trabajadores. Que sería, ¿qué hacemos con los que actualmente están trabajando con derecho a indemnización? Se pone esto, dejan de cobrar la indemnización. Otra pregunta sería, ¿qué pasa con los que no están en convenio? Por ejemplo, el personal fuera del convenio. En una empresa puede haber gente que esté dentro del convenio y gente que esté fuera del convenio también. O puede ser que haya directivos que estén dentro de distintos convenios dentro de una misma empresa. O sea que es muy difícil la aplicación esta. Sería muy raro que haya un gremio, hasta ahora desconozco que haya algún gremio que lo acepte, pero que esto pueda prosperar. Ahora, además, yo a veces pienso, Pancho, perdón, con el tema de, por ejemplo, la prepaga, ¿no? Gracias a Dios gozo de buena salud, digamos, ¿no? Con lo cual la uso poco, ¿no? Pero tengo que pagar de alguna manera también con este régimen de lo que pago por la prepaga, las enfermedades que tienen otros que se enferman más seguido, digamos, ¿no? Y está muy bien que estén cubiertos, pero digo, es como un poco injusto. En el seguro funciona a veces este tema del scoring, ¿no? Que si yo tengo pocos siniestros con el auto me van bajando la cuota, ¿no?
pero digamos, algo con buena política de recursos humanos, por ahí yo lo que tengo es que una reducción, ¿no?, de la cantidad de despidos que tengo que hacer y por lo tanto la cantidad de dinero que tengo, ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, contablemente, las previsiones que tengo que hacer para las indemnizaciones, me veo por ahí castigado por tener que contribuir un fondo común donde estoy con otras empresas que no tienen tanto cuidado y que hacen crecer el costo de este fondo, de la participación de este fondo, porque despiden mucha gente, ¿no? Sí, No sé si fui ninguna claro, duda. Pancho. Sí. Ninguna duda que es así. Pero Ujú, yo le agregaría todavía algunos aspectos más, ¿no? Porque en el caso del seguro, ujú, el seguro debe cubrir un riesgo aleatorio, un riesgo que no es controlable. sí, Nadie puede decir yo voy, choco el auto y lo cobro o quiero romperlo el auto y lo cobro. tal No, cual. tiene que ser una cuestión, algo que no, que se pueda calcular la producción de eso aleatoria. Entonces, no puede ser que quede sujeto a la voluntad del empleador, decir arbitrariamente a su decisión, despedir a alguien y entonces aplicar otro sistema, un Claro. seguro. La norma esta también prevé el autoseguro, que Ujú, está mal eso, porque está cubriendo un riesgo que en realidad es controlable. Eso escapa a la posibilidad del seguro. claro. Entonces, esto es muy difícil entonces que esto prospere. Pero de todas maneras, me llama la atención que esto no está discutido en un nivel alto. Yo creo que se está difundiendo esto como una especie de impacto político para ver si puede esto entusiasmar, ¿no? Ok, Pero no, ok. no creo que Un esto globo de realmente ensayo, funcione. Pancho. Ahora, una cosa que me resulta interesante es hablar de lo que es el tripartismo. Dale. Nosotros tenemos, por ejemplo, si me tomo unos minutitos más, nada más para decir esto, el antecedente que se está invocando muchas veces son los puntos del Pacto de Mayo. Ujú, El Pacto de Mayo, que en realidad lo que hace es una declaración que se hizo en Córdoba de este, acuerdo. el año pasado. Ahí lo que se procuraba era prácticamente reproducir las mismas obligaciones casi que tiene la Constitución Nacional. Por ejemplo, habla de la inviolabilidad de la propiedad privada, Ujú, el equilibrio fiscal innegociable. Estos son sí. puntos que tripartismo, lo que se va a hacer acá no es tripartismo, sino es una declaración conjunta, ¿eh? Porque Muy bien. tripartismo es cuando se dialoga, se Y hay plantean acuerdo. las cosas y se recogen opiniones. Acá la inviolabilidad de la propiedad privada está ya consagrada en la Constitución. El equilibrio fiscal innegociable, bueno, es una cosa obvia. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Otro de los puntos, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin Sí. abandono escolar. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. Ujú. Bueno, esto se podría suplir por una cláusula que digo, lograr la felicidad de todos los argentinos, porque no tiene en el camino algo que pueda ser concreto como un objetivo a alcanzar o una vía a utilizar, una acción. Y como Así decías, que, también cosas que están en la Constitución, ¿no? Sí. sí, ahora ¿Puedo tiene hacer un valor, recuerdo a un colega que ya no nos acompaña, Pancho? sí, una reforma Al doctor laboral Fernández moderna, Humble, no sé si te acordás. sí, sí, Bueno, el querido una, doctor Fernández Humble, que preparando junto con Marcelo Villegas el convenio, el primer convenio de aguas argentinas, ¿no? Dejaba de ser obras sanitarias con 3 convenios colectivos y pasaba a ser aguas argentinas con uno solo, ¿no? Y el doctor en un momento me dice, Fernández Humble, aquí no pongan lo que está en la ley. Lo que está en la ley ya está en la ley, no hace falta ponerlo en el convenio, me dijo. Fernández Humboldt, sí, señor. Sí, un grande. Bueno, ahora,
el pacto este tiene una finalidad política que es necesaria y respetable. Ahora, no solamente necesaria y respetable, sino totalmente razonable, porque este gobierno necesita precisamente suplir estas debilidades políticas que estamos comentando. Falta de parlamento, está ahí. Ahora, también debería contemplar las características que nosotros como negociadores normalmente hemos tomado en cuenta, que uno es la forma como uno se expresa. Creo que la actitud que tiene el gobierno, el presidente y algunos otros que lo rodean, u otros voceros de la línea, no es conducente para mantener un objetivo de negociación y Bien. de aproximación de confianza. Ujú. Ese es un detalle a tener en cuenta, que no se suple simplemente con sentarse a una mesa todos los que son opositores. Claro, sí. Fíjense que por ejemplo, en el caso del pacto de la Moncloa, que es un ejemplo de pacto político de Sí. larga proyección, allí lo que pasa es que había desaparecido el franquismo. Y entonces los que se sentaban ahí estaban decididos precisamente a reconstruir dentro de la inflación que se vivía y las dificultades que tenía. Y por ejemplo, le exigía a la Unión Europea para que entre en la Unión Europea, que se democratice, era necesario firmarlo y tenían la creencia entre ellos realmente de que podían ofrecer a la gente algo que podía ser conducente. Ahora, en el caso nuestro, es muy difícil, por ejemplo, uno se piensa quiénes son las dos, por ejemplo, dos polarizaciones que hay. El justicialismo o el peronismo o el kirchnerismo por un lado, y por otro lado la Libertad Avanza o el PRO o el radicalismo. ¿Cómo podría ser la coincidencia que pueda alcanzarse con un diálogo en estas circunstancias con la violencia con que se vienen tratando? Es muy difícil. Así que yo diría que la etapa del tripartismo podría archivarse o ponerse un poquitito en el refrigerador a ver si para un mejor momento se puede comer y aprovechar, ¿no? Porque en este Cuando momento lo los que hay que ánimos hacer es estén un poco preparar, menos caldeados, ¿no? por lo menos preparar la generación de confianza. Y se está Ujú. actuando de una manera tal que se está resistiendo a la confianza, con actitudes que realmente, aun cuando lleguen a ponerse de acuerdo en algo, el ánimo de venganza va a quedar latente. Y Y en para cuanto volver a pase nuestros algo, temas, Pancho, y abusando un poquitito de lo que es tu conocimiento del movimiento en las paritarias, por tu participación en varias cámaras y todo esto, es como que hay más diálogo y consenso entre las partes en este diálogo tripartito a nivel de lo que son las representaciones gremiales, la dirigencia empresaria, los funcionarios del ministerio, perdón, de la Secretaría de Trabajo, que lo que parece haber en la superestructura política. Digamos, ahí hay sí, sí, diálogo y acuerdo, ¿no? Arriba no. sí, sí. Yo recuerdo una vez claro, nosotros tenemos un trato ahora en este momento en comercio, en metalúrgicos, en Sí, maestranza, en la mayoría de los convenios que ponen de relieve una madurez que hay de la parte sindical inclusive. mira. O sea que una gran madurez, mucha prudencia para plantear las cosas, se ve eso, tiene estado público. El trato no es la violencia que tuvimos hace un tiempo en donde se dejaban ametrallador arriba de la mesa cuando uno estaba Claro. sentado negociando. No para tirarle al que estaba enfrente, pero decía que era para defenderse lo que lo esperaban afuera. O Sí. sea, una situación es realmente muy conflictiva que hoy ya no están. Y eso habla Parece muy haber más bien, es una madurez buena en la oportunidad. sociedad que en la dirigencia, ¿o no? Creo que eso podría destacarse como una fortaleza y una oportunidad, el hecho de que haya una parte gremial que está tan madura, ¿no es cierto? Pese a que dicen que no está madura, sino que está vieja en algunos casos. No, no es así. Son todos amigos que tienen experiencia y que han ido superando cosas y que están demostrando que tienen mucha paciencia. Ujú. Parece que no, pero que en realidad la tienen. Ahora, ¿qué pasa
por ejemplo, para cambiar el sistema sindical, empezamos por voltear el sistema con personería gremial. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para negociar colectivamente? Ahí viene un detalle que es necesario el tripartismo, ninguna duda. Y vamos punto por punto, si la memoria me ayuda. Por ejemplo, ¿quiénes son las partes para una negociación colectiva? Tomamos el sistema actual. ¿Alguien viene y lo barre con un decreto? Es muy difícil. Tenemos las representaciones empresarias, los niveles nacionales. Habría que ver en el caso de que razonablemente uno quiera que se descentralice. ¿Qué quiere decir descentralizar? Sería todo el convenio dejarlo de lado y aplicar una parte o todo íntegramente un cuerpo, un formato como el nacional, pero en una empresa. ¿O sería que en el convenio nacional se determine qué aspectos pueden delegarse, por ejemplo, salarios o algún aspecto de la jornada, Sí, señor. en una empresa? Pero ojo con empezar a hablar sin saber bien cuál es el ámbito de aplicación y cómo transformamos los convenios nacionales actualmente para toda la nación. Otra cosa que ni siquiera en la OIT se trata es la definición de actividad. Nosotros tenemos convenios, mejor dicho, convenios. Tenemos sindicatos, de Sí, los y cuales se cámaras deduce un empresarias. convenio, en donde se hace la actividad es sin definición y entonces por razones históricas se reconocieron. Y entonces aparecen nuevas actividades sin un sindicato con personería gremial. Tenemos un ejemplo en las empresas de limpieza de edificios. La empresa Sí, de limpieza de edificios, en donde no se sabe si el sindicato que tiene personería gremial para Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y que hay otros sindicatos que tienen en otras provincias de la limpieza de edificios, por ejemplo en Córdoba y en Mendoza, cómo juegan esos sindicatos y esas personerías claro. respecto del resto del país. Y en el resto del país, para que un sindicato como el SOM o como Sorbil de Santa Fe puedan representar en un convenio colectivo a la empresa de limpieza de edificios, tiene que tener que ganar personalidad gremial. Y para tenerla debería tener un convenio previo para juntar tanta gente afiliada como para lograrlo. Entonces decir que eso Claro. está completamente congelado. Ujú. Ahora, ¿cómo se resuelve este tema si no es con diálogo? Porque yo estoy haciendo una reflexión, no estoy diciendo, ojo, que esto hay que cambiarlo o romperlo, Sí, sí, sí. o hay que mantenerlo. Así que el tema del negocio colectiva, inclusive la representación empresaria, creo que habría que tomarla con mucho cuidado, porque alterarla así, sin conocer los vericuetos que tiene cada una de las actividades, puede llegar a una situación muy conflictiva. Y los Los vericuetos, niveles, eso las partes la conocen mejor por ahí que los grandes funcionarios, ¿no? por supuesto, pero Claro. resulta, Y que los pero resulta legisladores que ni a que veces hablar, se sí, mezcla la política también ahí, ¿no? claro. Y habría que Ujú. ver, por eso quiero decir yo que esto es un tema que hay que darle un nivel que permita la aplicación, ya que estamos hablando de reglas, de la regla AFA, aptitud, factibilidad y aceptación. Ujú. ¿Mm? Acuérdense ustedes, los que descubrieron una forma de eliminar los submarinos durante la guerra. ¿Cómo era esa? Totalmente apto el sistema. Había que hervir el agua del océano a 100 grados. Y entonces, pero eso no era. Y No es entonces, factible. hay que encontrar soluciones que después sean Tal aceptables cual, sí, sí. también. O Ujú. sea que, como en el caso de las reglas AFA, era la aceptabilidad la vinculan a la parte económica, o yo lo vinculo en la parte de relaciones humanas con la aceptación voluntaria y razonable de la gente, de la mayoría. Sí. Si hay una El norma que se consenso. impone
y no tiene aceptación, se quiebra y entonces después no sirve para nada. Por ejemplo, La el misma falta de convenio consenso que hablábamos con metalúrgico, Marcelo, sí. el convenio metalúrgico tiene todavía el artículo de la copa de leche. Y no lo podemos sacar, ¿no es cierto? Y bueno, son cosas que pasan. Pero el tripartismo creo que es una cosa que requiere una institucionalización no coyuntural, sino permanente, que sea algo previsible, quiénes son los que van a intervenir. No puede ser que se designe una discusión entre los factores tripartitas, por ejemplo, para resolver cuestiones coyunturales y se ponga gente que esté o no de acuerdo con la idea del que lo propone. Entonces, esas son cosas que tienen que institucionalizarse, pero tenemos que creer en el tripartismo. Tripartismo que debería darse también a través de la vía del Parlamento. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, la justicia también debería intervenir de alguna manera en ese diálogo? Por lo menos para que esto se vaya normalizando. Así que es un problema que en el fondo también es cultural de todos nosotros, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Yo, insisto, tengo que señalar debilidades y amenazas. DAFO. Fortaleza y oportunidades, sabemos que deberíamos generarlas. Bueno, esto es lo que estamos aportando nosotros con estas reflexiones, ¿no? Buenísimo. Y muy en tono los dos, tanto Marcelo como Carlos, agradecidísimos, seguramente le han sacado provecho. Hemos llegado a tener 95 personas en este spot laboral. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias, Carlos, y a todos los participantes de este spot laboral de ADRA, que tiene, como siempre, el auspicio de Byton. Y como siempre, le mandamos nuestro saludo al querido amigo Emilio Parodi, al colega este. Bueno, señores, hasta dentro de 2 semanas. Nos vamos a ver. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias, Marcelo. Gracias, Carlos. Saludos. Gracias. Chao.